Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagó su pasaje, y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No huyas de la voluntad de Dios. Ese es el mensaje inspirado por Dios a mi corazón que traigo para ustedes en este comienzo de día. No huyas de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el deseo del Señor manifestado en una persona, en una ciudad, en un pueblo, en un lugar. La voluntad de Dios también se manifiesta en el cielo y también se ve manifestada en la tierra. Por eso es que la Biblia dice: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Los ángeles, no importando el rango, serafines, querubines, ángeles y arcángeles, no importando el rango, todos ellos están sujetos a la voluntad de Dios. El ángel Miguel hace la voluntad de Dios. El ángel Gabriel está sujeto a la voluntad de Dios. El ángel de Jehová hace la voluntad de Dios. Pero hubo un ángel que no se sujetó a la voluntad de Dios y que no hizo la voluntad de Dios. Ese ángel fue Luzbel, que hoy es el diablo, y por no hacer la voluntad de Dios fue desterrado de las moradas eternas, de las moradas celestiales, fue desterrado de la paz eterna. Por eso hoy traigo esta voz de Dios a tu espíritu, porque Dios te ama y tiene planes contigo y tiene misericordia, y Dios no quiere que ninguno se pierda y que ninguno perezca. A lo contrario, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, disfruten de su presencia y se salven. Por eso Dios hoy te va a dar ciertos principios para que tú camines bajo la voluntad de Dios. Porque tu voluntad te destruye, tu voluntad te deprime, tu voluntad te hace tomar malas decisiones y tu voluntad te hace sentir vacío y te hace sentir frustrado. Pero la voluntad de Dios te levanta, la voluntad de Dios te transforma, la voluntad de Dios te bendice, la voluntad de Dios te abre camino. Y aunque la voluntad de Dios al principio se sienta fuerte, aunque la voluntad de Dios al principio te produzca dolor, aunque la voluntad de Dios al principio te produzca tristeza, aunque la voluntad de Dios al principio tú no la entiendas, aunque la voluntad de Dios al principio tú no la comprendas, luego la vas a comprender, luego vas a entender el por qué Dios y el por qué la voluntad de Dios te dijo no en ese empleo. Luego vas a entender el por qué la voluntad de Dios al principio te produjo dolor. Vas a entender en el camino el por qué la voluntad de Dios al principio te produjo tristeza. Vas a entender en un determinado tiempo el por qué la voluntad de Dios al principio se hizo dura, porque Dios te va a dar el entendimiento. Hay mucha gente que no entiende el por qué esa puerta se cerró, el por qué ese hombre se fue de tu vida, el por qué esa mujer te engañó. Hay muchos que no entienden el por qué ese empleo no se dio, el por qué de muchas cosas que sucedieron. Pero la voluntad de Dios fue permitida para tu vida, para librarte y para guardarte. Luego vas a entender el por qué esa puerta de desempleo no se abrió, porque se hizo la voluntad de Dios. Luego vas a entender el por qué ese noviazgo, esa pareja que tanto amaba, te engañó y se fue con otro. Luego vas a entender que la voluntad de Dios te iba guiando. Por ejemplo, hay gente que manda una hoja de vida y el empleo no se abre. Se deprime, se entristece, le duele y siente que la voluntad de Dios lo está golpeando. Y algunos se resienten con Dios porque la voluntad de Dios no se dio.
Pero luego vas a entender que por algo Dios permite y permitió que ese empleo no se diera porque te tenía algo mejor. O hay a veces que Dios cierra ese empleo porque ese empleo lo que iba era a traer destrucción para tu familia. Ese empleo te iba a dañar. Ese empleo te iba a orgullecer el corazón. Ese empleo te iba a dar vanagloria en tu corazón. Y Dios adelanta y cierra esa puerta porque hoy en día hay muchos que han perdido su hogar por un empleo. Han perdido su familia, hombre y mujer, porque desde el momento que entraron a ese empleo, engañaron a su esposa o engañaron a su esposo. Ese empleo te dañó. Ese empleo te hizo tener orgullo. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Jonás, Dios lo llama a hacer su voluntad. Y Jonás decide irse a Tarso y no a Nínive. Y Dios lo quería en Nínive, pero él se fue para Tarso. Y como consecuencia se levantó una gran tempestad. A Tarsis, perdón. Y como consecuencia se levantó una gran tempestad. Pero Dios lo quería en Tarsis, en Nínive, perdón. Y él se fue para Tarsis. Y Dios lo quería en Nínive. ¿Cuántos de ustedes Dios está deseando hacer su voluntad? ¿Cuántos de ustedes Dios está deseando que caminen en su voluntad? Pero que hoy está caminando en la tuya y tú te ves en fracaso, en frustración, en desilusión. Pero llega el día que tú alces tus ojos a Dios y digas: Señor, necesito alinearme a tu voluntad. Jonás se fue para Tarsis y desató una gran tempestad porque Dios lo quería en Nínive. Dime, ¿en dónde te encuentras tú? ¿En Tarsis o estás en Nínive, que es la perfecta voluntad de Dios? Aunque Nínive generaba temor y generaba miedo, era la voluntad de Dios. No te dé miedo estar en el lugar de la voluntad de Dios. No te dé miedo estar en el lugar donde Dios escogió para hacer su voluntad en ti. Posiblemente Dios te abrió la puerta en un empleo que tú no le ves visión, que tú no le ves futuro, pero Dios te llevó ahí porque ahí te va a bendecir. Posiblemente Dios te está presentando un hombre o una mujer y tú no lo ves con ojos de un futuro próspero. Pero exactamente ese es el hombre y la mujer que Dios quiere para ti, porque ese hombre es la voluntad de Dios, mujer, para ti, y esa mujer, hombre, es la voluntad de Dios para ti. Ese empleo, esa empresa, esa carrera universitaria, eso que tú estás haciendo hoy que no le ves fruto, que no le ves fluir y que te da miedo, posiblemente es el centro de la voluntad de Dios. Pero estás huyendo de la voluntad de Dios por un deseo personal, estás huyendo de la voluntad de Dios por los ojos, por lo que estás viendo, perdón, estás huyendo de la voluntad de Dios por lo que deseas en tu corazón y no por lo que Dios desea para ti en tu corazón. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. No huyas más de la voluntad de Dios porque ella te va a prosperar. La voluntad de Dios prosperó a Abraham y lo hizo esperar 25 años. La voluntad de Dios prosperó a Moisés y lo hizo esperar 40 años. Y cuando tuvo 80 lo llevó a Egipto y Dios, bajo su voluntad, hizo grandes señales. La voluntad de Dios bendijo a Isaac. Dios le dijo a Isaac: quédate como forastero en Egipto. Y Isaac obedeció la voluntad de Dios aunque no entendía. Hay muchos de ustedes que por causa de no entender la voluntad de Dios, están haciendo sus deseos personales y no están recibiendo la voluntad que prospera y la voluntad de Dios que bendice. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Shalom.